Muchísimas gracias. Muchas gracias Paula, Katia y bueno, a todos los integrantes de la Organización de Puerto de Ideas. Algunos de ustedes quizás hayan estado ayer en la presentación de la mañana y saben que un poco por estilo y un poco por entusiasmo puedo ser un poco aluvional, así que me disculpo por eso. Esperemos llegar a la totalidad de la presentación que presenté en esta media hora y si no, como habíamos hablado con Paula recién, algunas cuestiones o ideas o sugerencias quedarán para la ronda de preguntas. El tema sugerente, ¿no?, de hoy son los poderes inhumanos en la era del Tecnoceno. A ver, ahí va. Y comienzo con esa primera parte del sintagma, ¿no? Los poderes inhumanos, bueno, desde hace milenios la humanidad convivió, ¿no? Trató con poderes que la exceden o que nos exceden, ¿no? Poderes que muestran por momentos una completa indiferencia, ¿no?, con respecto a nosotros, que ponen a prueba nuestra capacidad de supervivencia, que pueden ser incluso crueles también, ¿no? Pueden ser los dioses, pueden ser, o los hemos identificado como los dioses, como la naturaleza e incluso el cosmos, ¿no? El tiempo como ese gran poder inhumano para nosotros, ¿no? A lo que los vivientes hemos afrontado con diferentes estrategias, ¿no? Intentar captar su benevolencia, hacer sacrificios, comprender sus leyes, anticipar sus fuerzas, prevenir sus golpes. Yo diría que ellos se presentan de dos maneras fundamentales, ¿no? Como milagros y como accidentes. Vemos en la fotografía del agujero negro, ¿no? Lo que vemos es la imagen que es más grande que todo nuestro sistema solar, dice allí, ¿no? Y como decía, ellos se presentan como milagros o como accidentes del tiempo inclusive, ¿no? Y tal como decía Nietzsche, ¿no? Voy a leer una breve frase de nuestro filósofo, de uno de nuestros filósofos favoritos, ¿no? En algún rincón alejado del universo centellante, perdido entre incontables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Este fue el minuto más soberbio y falaz de la historia universal, pero en definitiva fue tan solo un minuto. Tras unos pocos suspiros de la naturaleza, el astro se congeló y los animales inteligentes debieron perecer. Fin de la cita, ¿no? De alguna manera, sin embargo, esto todavía nos parece demasiado lejano por ahora. A ver. No, estamos bien acá. Ahí va. Detengámonos, o les propongo detenernos un momento en los modos en que hemos tramitado, digamos, nuestra relación con los poderes inhumanos. Lo que ven allí es una pintura que remite, muy del mismo año, ¿no?, a un acontecimiento ocurrido el Día de Todos los Santos del año 1755, en Portugal, en Lisboa, ¿no? Bueno, no solo en Lisboa, no solo en Portugal, también afectó a España, al norte de Marruecos, pero en principio fue, y es conocido hoy, como el gran terremoto de Lisboa, ¿no? Un durísimo terremoto que golpeó la capital del hoy Portugal, ¿no?, con su epicentro a 200 kilómetros de la costa, en el Océano Atlántico. Se trató de un terremoto que posteriormente se lo evaluó entre la escala entre el 8,5 y 9 en la escala de Richter, uno de los más grandes sismos jamás registrados, ¿no? Derribó edificios, abrió rajaduras de hasta 5 metros de ancho en todo el centro de la ciudad, provocó incendios que se prolongaron durante días, ¿no? Algunos habitantes huyeron a espacios abiertos, incluidos el puerto y los muelles. Se derribaron todas las iglesias, se preservó el Barrio Rojo, curiosamente, ¿no? Por una situación fortuita, la familia real se salvó, ¿no? Pero la noticia del desastre en una ciudad tan importante como Lisboa se extendió rápidamente, ¿no? Algunos historiadores dicen que fue la primera catástrofe mediática a nivel mundial, ¿no?, que atrajo la atención de todas las gacetas, periódicos y viajeros de Europa en ese momento. Como dice el experto en seguridad Sidney Dekker en su libro Fundamentos de la Ciencia de la Seguridad, el terremoto constituyó un punto de inflexión drástica en el pensamiento occidental sobre el origen de los accidentes y desastres. En su momento, a partir de ese accidente, ¿no?, entre ese año y el año siguiente, en 1756, Immanuel Kant elaboró 3 textos referidos al terremoto de Lisboa,
y fue uno de los primeros pensadores en intentar explicar los terremotos por causas naturales en lugar de sobrenaturales, ¿no? 4 años después, en su relato filosófico Cándido, Voltaire recuerda con una mezcla de ironía e indignación la respuesta que dio la Inquisición. Lisboa en ese momento era la segunda ciudad con la Inquisición más fuerte, ¿no? Y más poderosa de Europa. Cito una frase de Voltaire: pasado el terremoto que había destruido las 3/4 partes de Lisboa, el más eficaz medio que se le ocurrió a los sabios del país para precaver una total ruina fue la fiesta de un soberbio auto de fe. Habiendo decidido la Universidad de Coimbra que el espectáculo de unas cuantas personas quemadas a fuego lento, con toda solemnidad, era el infalible secreto para impedir los temblores de la tierra. Claro, Portugal era un país devoto, ¿no? Y un firme defensor del Papa en Roma, pero este desastre golpeó en una importante fiesta religiosa. Como decía recién, destruyó iglesias, dejó a salvo el Barrio Rojo. ¿Había todavía posibilidad de pensar que había un propósito divino detrás del terremoto? En pocos años, los pensadores de la Ilustración lograron imponer su punto de vista. Dios no tenía nada que ver con las causas de un terremoto, no tenía un propósito sagrado. Apelar a la intervención divina no sustituía la responsabilidad humana de comprender y mitigar los accidentes, que son esos terribles mensajes del poder inhumano. En efecto, se trata aquí un poco, al menos en parte, de algo así como una filosofía del accidente, ¿no? Como denominó hace poco un colega de la Universidad Javeriana de Colombia o de Bogotá, a esta indagación que estamos llevando adelante, ¿no? Traigo para esto en mi auxilio al urbanista Paul Virilio, ¿no? Uno de los grandes teóricos del accidente, que nos habla de la necesidad, ¿no? De pensar aquí, ¿no? El trabajo cotidiano que estamos haciendo, ¿no? A partir de los accidentes. Dice él, el accidente es un milagro al revés, como decíamos al principio, es un milagro laico, un revelador. Se impone un trabajo sobre el accidente, ¿no? Y si estamos aquí, ahora sí, si estamos aquí, creo yo, hablando de esto, es porque hemos atravesado un gran accidente recientemente, ¿no? La pandemia del coronavirus ha sido para todos nosotros la posibilidad de una apertura cognitiva, decíamos ayer, ¿no? La posibilidad de suspender por un momento la velocidad con la que veníamos y volver a pensar, ¿no? Pensar cómo llegamos hasta aquí, ¿no? ¿Qué nos trajo hasta ese accidente, ¿no? Cómo interpretarlo y posiblemente también qué podemos hacer para mitigar los efectos de posibles accidentes futuros, ¿no? Se trató y se trata todavía, el de la pandemia del coronavirus, de un nuevo tipo de accidente general por la escala que ocupa, porque atacó, ¿no? Cubrió regiones enteras del planeta. Un 90% de los habitantes del planeta estaban con algún tipo de limitación de movimiento en abril del 2020. Un 30% de la población del mundo estaba encerrada en sus casas. Es un accidente transversal, además, porque para mitigar sus impactos hubo que echar mano a muy diferentes ámbitos expertos, atravesó muy diversos ámbitos expertos. Y además es multiescalar, porque afectó las escalas doméstica, comunitaria, nacional, internacional, ¿no? Entonces, bueno, cuando en el año 2020, en abril, no sé si recuerdan rápidamente, todos lo recordamos, pero bueno, rápidamente la serie, ¿no? Entre diciembre del 19 y enero del 2020 se empezó a conocer la existencia de una nueva neumonía viral que venía del centro, de la región central de China. Ya en febrero estaba en Europa, en el norte de Italia, sobre todo, hacía impacto. Y por lo menos en la Argentina, supongo que en Chile habrá sido más o menos parecido, después de que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decreta la pandemia, el 20 de marzo en Argentina se decreta el aislamiento social preventivo obligatorio, ¿no? Que pensábamos que iba a ser por 15 días y se terminó extendiendo a más de 1 año y medio. No totalmente, pero se extendió como una política general más de 1 año y medio, ¿no? En ese momento, en abril del 2020, en una revista de la Universidad de San Martín, en la que yo también dicto clases y tengo actividad de investigación, me pidieron que trabajara, pensara qué estaba ocurriendo, ¿no? Recordarán también que era un acontecimiento muy desconcertante para todos. No teníamos claro qué estaba pasando, nos parecía que era muy dislocador esto de estar encerrados, ¿no? Todos los
los vuelos internacionales estaban suspendidos por tiempo indefinido, ¿no? No sabíamos muy bien qué iba a ocurrir con las provisiones, ¿no? Qué iba a pasar con los medicamentos, etcétera, etcétera. En ese momento supongo que la invitación tenía que ver con mi trabajo sobre un autor italiano, un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben, que trabaja sobre la idea de los estados de excepción, ¿no? Como estado de excepción sanitario. Y si bien eso, por supuesto, tenía que ver, era parte del problema o de la situación, por toda mi formación y mi trayectoria en el análisis y el trabajo de tecnología y sociedad, ¿no? El impacto de la dimensión técnica de la vida en nuestras formas de vida, justamente, lo que en ese momento escribí era que estábamos ante justamente un accidente normal, y ahora vamos a hablar un poquito de ese término, que es un término técnico, ¿no? Un accidente normal, ¿de qué características, ¿no? o en qué sentido lo podemos decir? Un accidente que es la confluencia de dos grandes aceleraciones, decíamos en ese momento. La aceleración técnica, ¿no? El tráfico aéreo internacional que transportó muy rápidamente el virus de un lado a otro del planeta, por ejemplo, ¿no? Y que tiene una infraestructura, esa aceleración técnica que recorre el mundo. Ahí están los cables submarinos, no es lo único, pero también sabemos que no hay ninguna nube, decíamos ayer, ¿no? En la conferencia de ayer. Hay toda una infraestructura tecnológica que facilita esa aceleración técnica, que también, por supuesto, nos permitió este aislamiento preventivo en el Cono Sur, por ejemplo, cuando no teníamos ningún caso, pero ya estábamos aislados, ¿no? Y también, en confluencia con esa aceleración técnica, había una aceleración de lo que yo llamaba ahí el bios, en un sentido un poco metafórico, el bios humano, ¿no? La población humana en la Tierra ha crecido. Les recuerdo unos datos que, no por repetidos, a veces son ociosos. Por primera vez fuimos 1.000 millones de seres humanos sobre la Tierra en el año 1800. Se multiplica por 3 esa cifra en el 1960. No sé si tengo acá, a ver. Ahí va, ahí. Entre el 1960 y nuestros días, estamos, justo en uno de los cócteles hablábamos, a punto de ser 8.000 millones este mes, ¿no? 8.000 millones de seres humanos en el planeta. O sea, se multiplica por 2,6, 2,7 en 60 años esa población. Además, esa población, además de multiplicarse, se ubica, se relocaliza en las grandes ciudades, ¿no? Y si bien esta es una proyección del 2004, las cifras contemporáneas la corroboran y por lo tanto nos sigue sirviendo a la proyección. Cuando éramos 3.000 millones, decíamos ahí, 1/3 de esos 3.000 millones, o sea, 1.000 millones habitábamos en ciudades, 60 años después, casi el 56, 57% de los 8.000 vivimos en ciudades, ¿no? 4.500, 4.600. Y como todos sabemos, no únicamente, pero también en nuestra región latinoamericana, no siempre se vive en ciudades por cosmopolitismo, ¿no? Por deseo, y no siempre en las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces también se vive en las ciudades con grandes nichos, con grandes manchones de desigualdad, ¿no? Que son parte de la condición estructural que permitió la pandemia, ¿no? Tenemos las dos aceleraciones y una condición estructural, es un conjunto de desigualdades a las que también hay que atender si queremos mitigar una posible futura pandemia, digamos, un posible accidente de este tipo, que ya la Organización Mundial de la Salud en 2005 nos venía indicando que estos ciclos interpandémicos se producirán entre 15 y 20 años, ¿no? O sea, no estamos especulando, sino que estamos trabajando sobre la evidencia que tenemos, la evidencia científica. Asimismo, y eso es parte de lo que yo les quisiera proponer en esta conversación, mi idea es que tendríamos que tener también una política especial para el shock de virtualización, el shock de digitalización que la propia pandemia provocó, ¿no? Es decir, ¿qué vulnerabilidades sistémicas se van a sumar por el hecho de esta entrada a lo digital que fue tan importante, tan necesaria, tan valiosa, pero también, como toda tecnología, trae con ella su propio accidente. Ese también es de Virilio, ¿no? Toda tecnología inventa, trae, conlleva un accidente específico. Se inventa el tren, se inventa el descarrilamiento. Se inventa el avión, se inventa el accidente aéreo, ¿sí? Cada tecnología conlleva un accidente específico. Para hablar de los accidentes, ¿no? Y de la pandemia como un accidente normal, yo tomo como marco teórico, digamos, al trabajo de un sociólogo norteamericano, Charles Perrow, es un sociólogo de las organizaciones, él trabajaba sobre todo en las
organizaciones sociotécnicas complejas, quiere decir organizaciones industriales, ¿no?, que combinan humanos, pero también tecnologías de alta complejidad. Plantas nucleares, plantas petroquímicas, plantas de biotecnología, ¿sí? Era un especialista en seguridad de ese tipo de organización. A partir de un accidente nuclear de la industria nuclear civil en el año 1979, en 3 Mile Island, Pensilvania, Estados Unidos, considerado hoy todavía el tercer accidente de la industria nuclear civil después de Fukushima y Chernóbil, o Chernóbil y Fukushima, Charles Perrow escribe en el año 1984 su libro Accidentes Normales, donde describe las características de estos sistemas sociotécnicos complejos, como son estas industrias de altísima complejidad y de altísimo riesgo, donde aparecen dos características clave. La primera de ellas es que estas industrias, estas organizaciones, estos sistemas sociotécnicos complejos, tienen momentos del proceso con lo que él llama acoplamientos muy estrechos, que implican que una vez que ese proceso se desencadena, que una parte, digamos, estrecha, ¿no?, acoplada del proceso se desencadena, es muy difícil detenerla, no hay una tecla off. Piensen en una corrida bancaria, piensen en un derrame de petróleo, piensen en una emisión radiactiva. No es fácil cortarla. Una vez que comenzó, es muy difícil detenerla. Piensen en procesos más controlables que estos que acabo de decir, como por ejemplo el despegue de un avión. Supongamos que está por despegar el avión y los pilotos se dan cuenta que hay un motor que no funciona bien. No pueden simplemente detener el avión porque pueden chocar con el aeropuerto. Entonces tienen que por ejemplo, ¿no? Entonces tienen que llevar adelante una parte del proceso y después reconducirlo hacia la tierra de nuevo, ¿no? El segundo elemento importante en estos sistemas es que se dan interacciones complejas. ¿Qué quiere decir con esto? A diferencia de los sistemas lineales, estamos definiendo sistemas complejos. ¿Y qué son? ¿Qué es la complejidad interactiva? Bueno, que nosotros podemos, los humanos, podemos diseñar un montón, muchísimas, decenas y decenas de posibles interacciones entre los elementos del sistema y entre elementos del sistema y elementos externos. Pero lo que no vamos a poder hacer es diseñarlas todas, ¿no? Siempre se abre un grado de imprevisibilidad en un sistema complejo en el cual no vamos a poder prever todas y cada una de esas interacciones, ¿no? Siempre habrá elementos ajenos al sistema o al diseño, ¿no?, que impliquen interacciones inesperadas. ¿Qué dice como consecuencia o como conclusión de esto Perrow? Dos cosas. La primera es que estos accidentes normales o accidentes sistémicos, como lo llama, en estas industrias de alto riesgo, son inevitables. En algún momento van a ocurrir, ¿no?, pero también son previsibles. Eso sería para nosotros quizás la buena noticia, la modesta buena noticia, digamos, ¿no?, que es que efectivamente sabemos que van a ocurrir y podemos entonces tratar de tomar medidas para que cuando llegaran a ocurrir, sus impactos sean menos dañinos, ¿no?, lo menos dañinos posibles. Una frase muy interesante que dice Perrow, muy graciosa, él supone, y creo que lo cumple, por lo menos, que esta idea de accidente normal es una suerte de oxímoron, ¿no? Si es accidente no es tan normal. Bueno, en fin, él dice, bueno, el extraño término accidente normal pretende subrayar que, dadas las características del sistema, es inevitable que entre sus fallos ocurren interacciones múltiples e inesperadas, ¿no? Esto expresa una característica inherente al sistema, no tiene que ver con una negligencia, con un sabotaje, es propio del sistema, ¿no? Y tampoco es un enunciado de su frecuencia. No es que sea normal, quiere decir que sea frecuente. Puede ser muy infrecuente. Dice, la muerte es lo normal en los mortales y nos morimos una sola vez, digamos, ¿no? Es muy infrecuente. De todos modos, el hecho de que sea infrecuente no nos tranquiliza si cuando alguna vez ocurre puede provocar una gran catástrofe, ¿no? A partir de ese marco teórico, de hecho, se realizan, acá les muestro la tapa del libro que reúne una investigación sistémica de la pandemia del coronavirus, ¿no? Bueno, ¿cómo entonces podemos interpretar sistémicamente la pandemia? Me han objetado con mucha razón, y un colega argentino, Diego Parente, dice, bueno, pero la Tierra no es un sistema diseñado. No, claro, por supuesto, es una analogía. La Tierra no está diseñada. Sin embargo, como estamos actuando en el sistema Tierra, la propuesta es empezar a pensar el sistema Tierra como un diseño, ¿no?
y entender en qué subsistemas hay que actuar para que ese diseño sea lo más ajustado posible a las necesidades humanas y de otras especies, ¿no? Y de las especies compañeras, como dice Donna Haraway. El objetivo final de este tipo de análisis sistémico es construir lecciones aprendidas, ¿no? Recomendaciones, diseños de políticas, ¿no? Para avanzar en esto. Habitamos efectivamente un salto de escala. Este salto de escala nos trae nuevos accidentes, ¿no? Decíamos recién, accidentes naturales tecnológicos, por ejemplo, accidentes naturales que desencadenan, a su vez, accidentes tecnológicos, como los accidentes NATEC, en Fukushima, acá tienen las imágenes son de Fukushima, ¿no? Un terremoto provoca un tsunami, el tsunami de 15 metros desborda las defensas de la planta nuclear, que no había previsto ese impactante, digamos, tsunami, y bueno, eso desencadena la fusión del núcleo, ¿no? Y ahí, bueno, se está empezando a registrar distintos accidentes NATEC. Una investigación reciente del año 21 dice, nos informa además, que hay evidencia de que hay una relación indirecta, pero incontestable, diríamos, entre estos accidentes NATEC y el cambio climático. Es decir, que hay que volver a pensar la gestión del riesgo, ¿no? en esas industrias de altísima complejidad, altísimo riesgo, teniendo en cuenta ahora la posibilidad de transformación que pueda traer el cambio climático. Mi militancia personal. A todos estos temas agregarles lo que ya Paul Virilio nos anunciaba, nos anticipaba, ¿no? La idea de los accidentes informáticos, ¿no? Los accidentes de las tecnologías de la información. Por ejemplo, el flash crash del año 2010, en 9 minutos, $1 billón, no 1.000 millones, no, $1 billón se va en una operación que aparentemente es una suerte de sabotaje, pero uno dice, bueno, si el mercado financiero no incluye dentro de sus anticipaciones que va a haber sabotajes, no es un mercado financiero, ¿no? Es decir, es un error sistémico que eso haya ocurrido. Y allá arriba recordarán los más grandes el famoso accidente, la previsión del accidente informático del I2K, que fue muy exitosa, ¿no? Efectivamente no ocurrió nada de lo previsto, pero porque hubo una inversión multimillonaria financiada por el Banco Mundial en ese momento, para que al menos 137 naciones participaran de la actualización informática necesaria para que no ocurriera. Podemos ser ingenuos, quizás se exageró la importancia del bug, ¿no? Del error, pero vamos a decir que al menos fue exitoso el tratamiento, ¿no? Y recientemente, esta semana, justo me comentaba un colega en Buenos Aires, este caso que ocurrió en junio, ¿no? Que sería parte también de los accidentes a prevenir en China. Un grupo de ciudadanos protestaba porque el banco se había quedado con un dinero de sus ahorros. En Argentina esto tiene una resonancia inmediata a la crisis del 2001. Y en China todavía la lucha contra el COVID implica que todo ciudadano tiene que llevar, a todo habitante tiene que llevar su celular, y en su celular hay un color, verde, rojo o amarillo, no, verde, amarillo, rojo, y según el color puede o no entrar y salir, subir a la... Y lo que ocurrió es que a todos los que estaban protestando de pronto se les puso rojo el celular, ¿no? O sea, no podían volver a sus casas, no podían poner transporte público. Entonces, tenemos también la posibilidad de unos accidentes políticos, diríamos, ¿no? De la inteligencia artificial. Voy cerrando por aquí. El marco en el que ocurre todo esto, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar, el tecnoceno. Ese salto de escala se produce por esta combinación de aceleraciones, y esto no es un invento, digamos, de la sociología. En verdad, ya desde comienzos del siglo XXI, el año 2000, el químico Paul Crutzen, avanzo un poquito, propone un término que se hizo ya bastante conocido, antropoceno, para designar la era en la que los humanos nos convertimos en agentes geológicos, es decir, dejamos huellas en la atmósfera, en las masas acuíferas, en los suelos que están por atravesar umbrales de irreversibilidad. Bill Steffen, un químico, aportando a la tesis de Crutzen evidencia, porque este término generó mucha controversia. Muchos científicos dijeron que era una gran tesis política, era muy importante políticamente, pero científicamente no estaba comprobada. Quedó en manos de los geólogos dirimir esa controversia, a ver si efectivamente era o no una nueva era geológica. Y Bill Steffen, un australiano, propuso una investigación a la que llamó la gran aceleración, donde, como verán aquí, ustedes ven acá 9, él y su equipo contrastaron 12 marcadores del sistema humano
población, ¿no? Urbanización, pero también PBI, turismo internacional, producción de papel. Y acá vemos 9, pero son 12 marcadores del sistema Tierra: acidificación de los océanos, pérdida de biodiversidad, emisiones de dióxido de carbono, donde si ustedes ven atentamente, como la tesis de Crutzen era que esto iniciaba en la Revolución Industrial, la marca es del 1750, ven que en algunos casos no hay registros, entonces bueno, se llega hasta donde se puede. Y las marquitas que ven aquí son cada 50 años, ¿no? Y si ven, consistentemente, en torno a 1950, que es cuando esta línea de puntos se está delimitando, ese momento, consistentemente en todas las curvas hay una gran aceleración, hay un ascenso consistente en todos estos marcadores que nos indican, o por lo menos para Bill Steffen y para la Comisión Internacional de Estratigrafía, indicaban que, por un lado, esto que ven aquí, ¿no? Ciertos marcadores que están atravesando o atravesaron ya los umbrales de irreversibilidad, son irreversibles, la pérdida de biodiversidad, por ejemplo. Pero, me quedo acá, ¿no? Pero indicaron para la Comisión Internacional de Estratigrafía que el Tecnoceno, ¿no? Que el Antropoceno, perdón, se inicia efectivamente en torno a 1950 a partir de residuos radioactivos de plutonio encontrados en los sedimentos en distintos puntos del planeta por efecto de las pruebas de la industria nuclear civil post-Segunda Guerra Mundial. Ahí es que digo, entonces, bueno, no solo dirime también la controversia por la periodización, bueno, ¿cuándo comienza? ¿No? Comienza en 1950, dicen los geólogos, y es lo que me inclina a mí, y no solo a mí, no soy la única que lo utiliza el término, a hablar de un tecnoceno, ¿no? Es la época de que las tecnologías de altísima intensidad, de altísimo riesgo, han convertido al humano en un agente geológico. Vamos cerrando, porque me hubiera gustado mostrarles datos de esta trama infocomunicacional en la que pongo el acento, la novedad también, en todo caso de investigación, es incluir estas tecnologías dentro de la investigación del antropoceno-tecnoceno. Pero bueno, vamos a saltar un poco estas imágenes, cualquier cosa, por supuesto podemos volver a ellas. Me interesa sí recordar que esta condición estructural de la desigualdad es muy importante, sobre todo los que provenimos de las ciencias sociales, es sumamente relevante para mitigar cualquier impacto de accidente, para que no recaiga siempre sobre los sectores más vulnerables, pero también para que no sean las zonas vulnerables donde se desencadenan los accidentes, ¿no? Necesitamos humanamente, éticamente, pero también, digamos, políticamente esa decisión, ¿no? Desde todo punto de vista es la decisión más racional posible, ¿no? Evitar esto. Tenemos algunas preguntas en torno a este shock de virtualidad y quizás cierro acá y después podemos retomar algunas otras dimensiones del problema que había traído, como por ejemplo la dimensión del transhumanismo, ¿no? Y el nuevo poder inhumano de las tecnologías y de la inteligencia artificial. Si nos quedamos en la pregunta por las tecnologías infocomunicacionales y su papel, ¿no? en este shock de virtualización o shock de digitalización. Yo acá lo que les traía era justamente cómo había crecido el uso de Internet a lo largo de la década, ¿no? Y va creciendo de 2.000 millones de seres humanos conectados a Internet en 2012 a casi 4.600, ¿no? Y entonces decía, ¿cuáles serían algunas de las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Por un lado, ¿qué pasa con esta combinación entre grandes volúmenes de datos masivos o Big Data, como se suele llamar? Tecnologías como la del aprendizaje maquínico, Machine Learning, ¿no? Aprendizaje mecánico, automático, según la traducción. Y esta suerte de vigilancia extendida capilarmente por toda la sociedad, que no solo ocurre en China, digamos, aunque el ejemplo que traje era chino, pero podría haber traído el ejemplo de la aplicación Clearview AI en Estados Unidos, y ya prohibida en muchos países, entre ellos Canadá, ¿no? Con esa combinación, con esa triple combinación, ¿es posible proteger nuestros datos personales? La respuesta es no, eso ya la tenemos. Pero, ¿qué hacemos entonces con eso? ¿Cómo hacemos, no? Más aún después de la pandemia, donde quedaron grabadas nuestras casas, nuestras familias, nuestros horarios, ¿no? Por unos cuantos años hay información disponible para, si se pudiera procesar, hacer muchísimo, ¿no? Luego, ante el funcionamiento opaco y monopólico de las empresas Big Tech, ¿no? Acá les mostraba el crecimiento de las Big Tech, las 8 más importantes del mundo, las empresas más importantes del mundo. En 2005 eran de muy diversa extracción industrial, ¿no? Petroleras. En 2020, solo una es petrolera, las demás son todas Big Tech, ¿no? En ese crecimiento.
cómo ponemos límites, ¿no? Porque normas tenemos, podemos hacerlas incluso mucho mejores, pero tenemos la fuerza de aplicación de esa norma, tenemos la posibilidad de aplicar esa ley, ¿no? Y finalmente, cómo construir a nivel nacional, a nivel regional, soberanía y democracia digitales, ¿no? Las dos cosas. ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, lo dejo hasta acá, tenía más para contarles, pero creo que ya tenemos suficiente. Muchas gracias, Flavia. Un aplauso, por favor, por esta excelente conferencia de Flavia. Y voy a hacer 3 preguntas tratando de conectar esta muy importante presentación, además todo lo que aparece en tu libro Tecnoceno, con preguntas muy acuciantes de hoy. Y luego vamos a abrir para preguntas que les reiteramos que sean muy breves y al callo. Flavia, el Tecnoceno, como decías tú, se caracteriza por estas huellas imborrables que dejamos en el planeta y también las huellas imborrables que vamos dejando de nosotros mismos esparcidas por todas partes. Respecto del planeta, está ahora desarrollándose la COP27 en Egipto. Los resultados hasta ahora, bueno, estas cumbres siempre son un poco así, pero es confuso, no se ve progreso, y lo que sí ya está claro y los científicos han dicho es que el Acuerdo de París, que era no pasar de 1,5 grados, ya fue. O sea, eso ya quedó obsoleto, ese parámetro ya no se va a poder alcanzar y se está viendo entonces los efectos que van a ser, no sé, la palabra dramático que acorta, ¿no? En términos de justamente afectar a poblaciones que van a tener que emigrar o que van a perder el lugar en el que viven o que van a tener que encontrar rápidamente una nueva manera de ganarse la vida. ¿Cómo ves tú el mundo, los líderes mundiales reunidos ahora en Egipto, pero que se reúnen periódicamente o en Naciones Unidas o en distintas instancias, frente a todos los desafíos que nos pone el Tecnoceno y toda la evidencia que pensadoras como tú están poniendo sobre la mesa y que digamos que el diagnóstico es muy claro, pero la acción política está siempre como quedándose atrás? Es la pregunta del millón. Si supiera esa respuesta, bueno. Voy a mirar el aspecto, digamos, más inmediato al mismo tiempo y quizás menos dramático de esto, que es, estamos en un momento particular, que es un poco lo que decía al principio. Creo que tenemos la posibilidad en este momento de hacer escuchar de una manera nueva este problema. No estoy segura que eso tenga inmediata repercusión, pero sí estoy segura que si eso no ocurría, era imposible la demanda, digamos, si no había una audibilidad para el problema, ¿no? Si no estaban las condiciones de sentarnos a escuchar esto, sentarnos a investigar, darnos la posibilidad de pensar cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y cómo lo podemos transformar si los ciudadanos, que finalmente somos el fundamento último de la soberanía de los pueblos, ¿no? El pueblo como fundamento último de la soberanía, ¿no? Política, no lográbamos darnos cuenta que estábamos en esto, difícilmente podíamos demandar, ¿no? Después, por supuesto, está que esas desigualdades de las que hablábamos recién no son solo desigualdades sociales al interior de los países, también son desigualdades entre países, ¿no? Y entre países y corporaciones que tienen raigambre nacional, porque las corporaciones pueden ser transnacionales, pero están en su gran mayoría identificadas con determinados ámbitos geopolíticos de poder, digamos, ¿no? Entonces, quizás la pregunta es, bueno, ¿cómo operamos? Y como decíamos hace un momento, tenemos la fuerza para aplicar normas, ¿no? Para intentar presionar sobre esos grandes conglomerados de poder, que son, bueno, las grandes potencias, que sabemos que son las que más emisiones de carbono tienen, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a recordar lo que ya creo que sabemos, tengo entendido que mucho más modestamente que eso, porque realmente no sabría, no es mi experticia tampoco, no trabajo en ciencia política, no sé, pero sí diría que y en el libro lo expongo, para mí es muy importante hacer girar nuestra imaginación. Nuestra imaginación política, nuestra imaginación técnica, nuestra imaginación social. Voy a decir una tontería, quizás, digamos, un detalle muy nimio, pero creo que llega el momento de preguntarnos por qué nos sigue resultando atractivo el viaje a Marte, digamos, ¿no? O sea, ¿qué estamos esperando ver allí, digamos, ¿no? Y dónde está la raíz también de ese deseo de escape, ¿no? Como decían. Y quizás, bueno, nuestra imaginación tiene que
volcarse a, como dice un colega estadounidense, pero que trabajó en distintas partes de Europa también, Benjamin Bratton, dice, quizás más que terraformar Marte o terraformar la Luna, tenemos que empezar a pensar cómo terraformar la Tierra, cómo volver a ser habitable la Tierra. Y tener proyectos políticos para eso, y no tenerle miedo, ¿no?, a la autoridad política capaz de hacer eso. Pero bueno, lo digo con la, digamos, con la lucidez que me da estudiar los temas, pero también con la cierta debilidad que da ser un ciudadano común, digamos, ¿no? ¿Qué digo con esto? Que la escala en la que estamos operando, la escala Tierra, en relación con la ciudadanía individual, singular, ¿no?, de alguna manera queda demasiado grande, vamos a decirlo así, ¿no? Los agentes de la escala Tierra, ¿no?, de la cuarta escala, vamos a decir, son fundamentalmente las regiones, los países, ¿no?, organizaciones como el Mercosur, como el UNASUR, como la Unión Europea, mucho más que el individuo en particular. Uno puede tener, por supuesto, cambios individuales, adquirir nuevas costumbres, ¿no?, volverse más ecológico en su vida, digamos, eso en el ethos personal, en la ética personal, es perfectamente no solo comprensible, sino deseable. Pero esa ilusión, que justamente previa al antropoceno, al tecnoceno, ¿no?, de principios del siglo XX, de que en un cambio individual se cifra el cambio colectivo, hoy de alguna manera nos obliga esta nueva escala a pensar que tenemos en el medio, ¿no?, entre el individuo y la transformación, tenemos una escala, digamos, que es la escala de lo social, en el medio, y lo que está afectándose es la escala Tierra, la escala geológica, la escala de la relación con las otras especies. Nos es difícil como individuos aceptar que estamos ante ese brete, digamos, ¿no?, ante esa dificultad. Lo que no nos tiene que pasar es la impotencia, digamos, ¿no?, que está muy asociada para mí al catastrofismo. Es decir, bueno, está todo perdido, entonces no se puede hacer nada y por lo tanto hago lo que quiero, cualquier cosa. No, la idea de catástrofe, de apocalipsis es la peor de todas para nuestra imaginación. La otra muy peligrosa también, lo dice muy bien Donna Haraway, es la idea de que, bueno, ya la tecnología va a resolver los problemas que ella crea, ¿no? El solucionismo tecnológico, para decirlo como Morozov, pero bueno, ya los filósofos de la técnica lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Esta idea de que, bueno, eso, ¿no?, el desarrollo en sí mismo traerá una respuesta. Y lo que estamos viendo es que eso no es así. Bueno, el segundo tema que te quería preguntar tiene que ver con el COVID. Tú mostraste ahí ejemplos de accidentes, desastres, y bueno, nos ha tocado vivir esto, ¿no? Como tú dices, la vertiginosidad de la digitalización de la vida cotidiana que pasó durante la pandemia es algo que hemos vivido y todavía estamos procesando, ¿no? Y que evidentemente acá hay un shock que todavía no se termina de cuajar y de entender qué quedó de esta vida para siempre y qué fue un momento. Desde ese punto de vista, ¿cómo contrarrestar esta manera automática en que tuvimos que digitalizarnos completamente, desde hacer las clases, hacer hasta vida familiar por Zoom, comprar, en fin, todo lo que nos pasó a quienes pudimos hacerlo, ¿no? Porque ahí también hubo una brecha entre quienes no pudieron hacerlo, con el cuidado que tú misma explicas en Tecnoceno y lo has explicado acá, que hay que tener con esta entrega, digamos, permanente de todos nuestros datos, de toda nuestra vida, sin darnos cuenta que con eso estamos también poniéndonos en peligro, ¿no? Poniendo en peligro nuestra privacidad también, incluso como el caso que estabas mostrando en China, incluso en términos de, puede ser utilizado en términos políticos. El shock de virtualización tiene muchas aristas, digamos, realmente, ¿no? Y en nuestro equipo de investigación mapeamos como áreas de trabajo en relación con eso, que van desde qué pasa con las ciudades, con los centros urbanos, donde las empresas han sacado, o los bancos que han sacado sus oficinas, ¿no? Y quedan zonas de las ciudades desiertas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En el mismo 2020, ya la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, estaba armando proyectos para transformar oficinas en vivienda, ¿no? Es decir, inmediatamente reaccionaron con ese tipo de proyecto. Hasta qué pasa con los trabajadores informales del delivery, ¿no? Toda esa nueva economía que surge muy, muy informal, ¿no? Muy precarizada, entonces también sobre eso. Por otro lado, los problemas asociados, como decíamos recién, a la seguridad de los datos personales, por un lado a la intimidad, ¿no? Pero también a todo lo que es el negocio de esos datos personales, a lo que se llama el extractivismo de datos, digamos, ¿no? El colonialismo de datos. ¿Cómo hacemos
para no tener que simplemente aceptar términos y condiciones en situaciones en las que si uno no acepta esos términos, no puede escolarizarse, hacer un trámite ciudadano como sacar un documento. Es decir, empieza a haber un desfase entre ciertos marcos normativos de estas aplicaciones. Lo que los estados van haciendo en relación con eso, ¿no? Lo que van desarrollando como protecciones ciudadanas y las alternativas tecnológicas que podríamos tener si no quisiéramos usar estas grandes plataformas, ¿no? En este momento eso está todavía en un brete, en el sentido de que los ciudadanos no tenemos mucha capacidad de acción. Claro, hay una asimetría de poder claramente, porque es como en el minuto aceptar términos o condiciones o quedarse fuera. O quedarse fuera y no poder hacer, ¿no? Y al mismo tiempo no es que hay un desarrollo en paralelo, o si hay, son incipientes, y cuando son incipientes, lo importante es sostenerlos y aumentarlos. En mi país, digamos, la idea es que las universidades nos comprometamos en esas alternativas tecnológicas más soberanas, donde tengamos más capacidad de aplicar normativa, porque son empresas locales, porque es mucho más difícil luego aplicar esa normativa a empresas transnacionales, como bueno, la Ley de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que es bastante más desarrollada, está bastante más desarrollada que la que todavía tenemos en la Argentina. Pero bueno, si quisiéramos hacer eso, necesitamos que los estados se comprometan y también, por supuesto, que la propia sociedad se comprometa, el mundo privado, ¿no? el empresario privado en Buenos Aires, en Argentina, y en Buenos Aires, pero en Argentina, periódicamente hay apoyo estatal al desarrollo tecnológico, ¿no? A las empresas de startup hasta la infraestructura. No sé, ahora con Chile estamos aliados en el famoso proyecto del cable Humboldt, ¿no? Para nosotros es la primera posibilidad de salida al Pacífico para la Argentina. Entonces, bueno, no es que no existan. Lo que quiero decir es que todas esas iniciativas, de alguna manera, necesitamos reconocerlas como fundamentales, ¿no? Como ciudadanía, y tratar luego de en cada estrato, los docentes, ¿no? Los investigadores, las distintas burocracias administrativas tienen que poder hacer ese pasaje, pasar de Facebook a otra plataforma. Digo Facebook porque durante la pandemia, durante unos cuantos meses, los trámites de renovación del documento se hicieron a través de la plataforma de Facebook. ¿En serio? En serio. Increíble. No formalmente, pero informalmente se hacía así. Entonces, bueno, pero claro, la pandemia era una situación de excepción. ¿Cómo retrotraer esa excepción a una mejor normalidad, más racional, con mayor protección de las ciudadanías? Todavía estamos un poco en pañales, digamos, ¿no? Pero sí, pero esa es la agenda que tenemos. Una última pregunta a mí, vamos a abrir, hay personas con micrófonos para que vayan preparando sus preguntas. Es muy interesante lo que dices del efecto de la desigualdad como un factor que pone, digamos, que hace mucho más difíciles, complejos, graves estos accidentes, y cómo además te parece que más allá de las consideraciones éticas y humanas, es lo más inteligente políticamente que hacer. Ese es un tema que además la desigualdad en Chile después del estallido social, en el proceso constitucional, hemos discutido mucho, hablado sobre eso. Es importante, ¿por qué, Flavia, lo pones acá en un libro sobre tecnología, sobre cambio climático, sobre la... ¿Por qué está en un rol tan importante en tu pensamiento? A ver, no, lo teníamos por acá, algunos datos muy básicos, muy generales, ¿no? 3 de cada 10 personas en el mundo no tienen agua potable en sus hogares, ¿no? 6 de cada 10 personas en el mundo no tienen servicios sanitarios en sus hogares. La organización Oxfam, que es una ONG dedicada a investigar, a relevar la desigualdad, ante cada foro internacional de Davos, foro económico de Davos, suele dar su informe anual, ¿no? Y en el año 2020, justo el informe decía que 2.153 personas físicas reunían mayor riqueza que 4.600 millones de personas, ¿no? Por otro lado, tenemos que entre marzo y mayo del 2020, desde que se declara la pandemia, ¿no? y el mes de mayo, se publica esta etapa de la revista Forbes. 25 de las personas más ricas del mundo habían incrementado su patrimonio en 250.000 millones de dólares.
¿Qué quiere decir con eso? Que aún en la escasez, aún en el cierre económico que fue la pandemia, hubo algunos que se beneficiaron, que fueron justamente el comercio electrónico y las grandes tecnológicas. Quiere decir que hubo recursos allí, ¿no? Y bueno, y a lo largo de ese año también las 10 personas más ricas del mundo incrementaron su riqueza en 540.000 millones de dólares. También por el informe de Oxfam del año siguiente, el 2021. Son datos aislados, después hay que analizar muchísimo cómo interpretamos esos datos, por supuesto, pero simplemente los traigo como para iluminar algunas situaciones clave que no se nos pueden escapar, ¿no? Como científicos sociales, como políticos, es decir, en un mundo con semejante desigualdad, no solo siempre las pandemias no son iguales para todos, las sufren más los más vulnerables, lo cual es cierto, completamente cierto, y en sí mismo eso ya es totalmente atendible, sino que además esas zonas de vulnerabilidad son también donde se pueden desencadenar nuevos accidentes, como en el caso de la pandemia fue efectivamente así, ¿no? En muchos sentidos, digamos, ¿no? Y entonces aprovechar este momento para recuperar esa sensibilidad, ¿no? En mi campo, la filosofía y la técnica, como en otros, pero en el mío también, se habla ya hace tiempo del anti-antropocentrismo, ¿no? Hay que una mirada no antropocéntrica, lo cual por supuesto tiene mucho que ver con el respeto a las otras especies, ¿no? Con tratar de justamente cuidar el planeta, pero yo siempre insisto, sí, pero ojo que hay una enorme cantidad, ¿no? de humanos, de antropos, que están abandonados. No nos podemos olvidar de ese abandono. No podemos ahora hay que cuidar más a las mascotas que a las personas. No nos podemos dar ese lujo, ¿no? De caminar por la calle viendo personas tiradas en la calle y cuidando a la mascota. No, ese lujo no nos lo podemos dar y parece una tontería de infantil, digamos, lo que estoy diciendo, y sin embargo me parece muy importante. Es el momento de volver a recordar que esa es nuestra tarea también, ¿no? Como ciudadanos. Luego, algo más de lo que decías. Eso implica que también los estados tienen que volver a imaginar una nueva relación interestatal, ¿no? Porque algo de lo que estamos criticando, ¿no? en esta perspectiva crítica del antropoceno, ¿no? del avasallamiento de los recursos, etc., es una lógica según la cual la relación con el otro siempre es la relación usuario-cliente. Parece que si no transformamos eso, ¿no? Si no volvemos a repensar esa relación como la relación básica, esa no es la relación básica, es la relación secundaria, ¿no? Si no logramos hacer eso, creo que este problema solo va a crecer. Bueno, y ahora sí. Un gran aplauso a Flavia Costa. Muchas gracias a ustedes. Por esta gran presentación.